cirugía y espero que puedan asistir regularmente. Normalmente lo que se ve es que al final, el segundo o tercer día, la primera semana asiste todo el mundo, al final, el último día de clases, asisten 3 estudiantes. Parece ser una norma de la universidad, que es así, o no sé qué pasa, pero estoy observando eso. Hay algunas cosas puntuales que quiero mencionar. En mis clases prohibido dormir, prohibido hablar con el compañero de al lado, prohibido consumir bebidas y consumir alimentos, incluyendo el agua. Prohibido usar celular para chatear. Cualquiera de estas cosas que yo veo que se está haciendo, se termina la clase y se da tema para avanzar. Si están de acuerdo, empezamos las clases. Si tienen alguna observación, los escucho. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Bien, entonces empezamos las clases. Cuando hablamos de examen neurológico, en general nos referimos a qué? A lo que es el examen semiológico, que eso ya lo llevaron ustedes dentro de las materias preclínicas, lo que es semiología, ¿no es cierto? Seguramente en semiología aprendieron a examinar al paciente desde el momento cómo se encuentra, ¿no es cierto? Y, obviamente, lo que nos interesa en la semiología es ver y encontrar lo que tiene el paciente. Es muy diferente al interrogatorio y la anamnesis, que eso también ayuda. Pero en el examen neurológico sí. Nos interesa desde cómo ingresa el paciente, cómo se sienta, si ingresa en camilla, si ingresa dormido, si ingresa adolorido, si se queja de algo, ¿no es cierto? Si se agarra el abdomen, el hombro, la cabeza, etc. Eso es semiología. Semiología, ¿verdad? Mientras que en el examen neurológico, cuando hablamos de esto, estamos refiriéndonos a que nos interesa saber que existe una diferencia con el examen neurológico, digo semiológico, en general. Obviamente cada especialidad tiene, digamos, su campo donde enfoca para encontrar la patología. Y en nuestro caso necesitamos qué cosa. Antes y actualmente todavía se usa el martillo de reflejos, que es lo que tenemos que tener. Esto que se usaba ahora actualmente, que hacía no tanto, la tablita de Snell para ver, digamos, el tema de la agudeza visual. Tenemos el oftalmoscopio. Cuando hablamos de oftalmoscopio, en general hacíamos el fondo de ojo. ¿Para qué? Para ver si el paciente tenía edema de papila. Edema de papila. ¿Qué es lo que nos indicaba el edema de papila? Nos indicaba aumento de la presión intracraneana. Entonces, pero actualmente hay otros métodos para encontrar y saber si el paciente tiene hipertensión intracraneana.
Entonces el oftalmoscopio aún todavía se usa, pero ya con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque mandamos al oftalmólogo para que nos haga un fondo de ojo digital y nos mande la foto, que antes no existía eso. Entonces es mucho más, digamos, sencillo para definir y ver, ¿no es cierto?, el fondo de ojo, porque antes era operador dependiente, ¿no? Uno hacía lo que decía el operador, uno tenía que creer, mientras que ahora se manda la fotografía y podemos ver todos. El algodón o la torunda, ¿eso para qué? Para ver la sensibilidad superficial y fundamentalmente el reflejo corneal. El reflejo corneal que nos va a indicar que si hay alteración de la sensibilidad, vamos a tener que pensar que en la cara hay alteraciones que afectan al séptimo par, al quinto par y por debajo del cuello también tenemos que aprender lo que son los dermatomas para ver si hay una alteración de la sensibilidad superficial, no profunda. Es una cosa muy diferente tener sensibilidad superficial y otra sensibilidad profunda. Perdón. Hola. Sí. Bien, entonces tenemos el diapasón. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve el diapasón? En general, el diapasón nos sirve para ver lo que es la transmisión de la audición, ¿no es cierto? Eso seguramente te ha llevado ustedes otros, ¿sí? ¿No? Sí. Pero ya saben ustedes que el diapasón sirve para qué? Para hacer la prueba de Rine y la prueba de Weber, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa saber para ver si tiene la audición conservada. Pues fíjense ustedes que cuando yo hago el examen de fondo de ojo, estoy viendo pares craneales, como se llama el segundo par craneal, ¿no es cierto? Y cuando hago los reflejos, estoy buscando los reflejos osteotendinosos, ¿no es cierto? El bicipital, tricipital, patelar, aquiliano, ¿no es cierto? Estilomastoideo, radial, etc., que nos van a indicar diferentes raíces superficiales ¿no es cierto? Y cuando yo veo el tema de la audición, ¿qué estoy viendo? ¿A qué par craneal? Al vestíbulo coclear, ¿no es cierto? Al vestíbulo coclear. Entonces fíjense ustedes que ya con esto estoy viendo que tengo que, ¿no es cierto?, pensar que estoy buscando muchas cosas de las que me interesa saber qué es lo que tiene el paciente. Entonces, cuando hablamos de examen neurológico, entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber? Fundamentalmente, ¿dónde está ubicada la lesión? Y eso se llama el diagnóstico sindrómico. ¿Por qué? Porque nos va a dar algo en general, mucha sintomatología, muchos signos para englobar a una determinada enfermedad, pero también nos indica el diagnóstico topográfico, nos indica dónde está la lesión, dónde está la lesión. Entonces, para esto, ¿qué es lo que nos interesa? Ver
que el paciente, ¿no es cierto?, colabore, ¿no es cierto?, escuchar al paciente, mirar cómo se mueve, porque el paciente nos dice, me duele mi cabeza, no dice, tengo cefalea, ¿no es cierto?, y se agarra, me duele mi cabeza, toda la cabeza, y no dice, tengo cefalea occipital o cefalea frontal. Entonces uno tiene que escuchar al paciente, qué cosas, qué movimientos hace. Y obviamente en todo el examen que empezamos a hacer, tenemos que hacer en forma secuencial, ¿no es cierto?, y no repetir las mismas cosas, porque a veces el paciente neurológico se cansa y se agota fácilmente y no colabora más adelante. Entonces, por eso es que tenemos que hacer secuencialmente, paso a paso, todo lo que nos interesa saber. ¿Y para qué esto? Para ver si todas las maniobras que se hacen es normal, si es anormal, ¿no es cierto?, o hace algún movimiento indeterminado o indefinido, que no incluye, no se enmarca en ninguna sintomatología neurológica. Y obviamente el examen tiene que ser rápido, porque no podemos tomarnos toda la mañana, ¿no es cierto?, porque el paciente se cansa, se agota. Tiene que ser rápido, confiable, siempre esto, comparar izquierda, derecha. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hemisferio está dañado? Porque en general tenemos dos hemisferios que van a comandar una mitad del cuerpo de un lado y la otra mitad del otro lado. Entonces, eso es importante, porque si yo sé que no puedo mover el brazo derecho, sé que mi lesión está en el lado izquierdo. ¿Por qué? La vía piramidal que baja de la corteza cerebral, ¿no es cierto?, a nivel del tronco, cruza, ¿no es cierto?, para el comando. Entonces, yo tengo que saber ese tipo de concepto para entender lo que tiene el paciente cuando manifiesta alguna patología neurológica. Entonces, siempre comprando izquierda-derecha y, acuérdense, siempre hagan el mismo orden, nunca en desorden. Porque si hacen en desorden, seguramente por ahí alguna maniobra, algún movimiento, algún examen no lo van a hacer. Siempre tiene que ser secuencial. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? El nivel de conciencia, el estado mental y el lenguaje. Cuando hablamos del nivel de conciencia, ¿qué es lo que nos interesa ver? Si el paciente está despierto, o sea, ingresa a la consulta, al hospital, despierto, consciente, ¿no es cierto?, y entonces el paciente puede responder a todas nuestras preguntas y nos puede ayudar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a entender lo que le molesta. Pero si el paciente está dormido, bueno, hay que ver y catalogar si el paciente está obnubilado, estuporoso o en coma. Entonces, esto ya es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el paciente seguramente va a ventilar, va a estar dormido, pero no va a haber ninguna respuesta, ¿no es cierto? No va a responder a nada. Entonces, tendremos que acudir a qué? El interrogatorio a la familia, ¿no es cierto? Pero nos tenemos que hacer el examen neurológico igual, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces el paciente ya viene, como está la foto, totalmente desconectado. Puede tener un mutismo kinético por un problema psiquiátrico, el estado vegetativo persistente o el síndrome de cautiverio. Entonces, estos pacientes ya son crónicos que vienen por alguna descompensación de otra causa que no sea neurológica. Pero tenemos que saber, porque cuando ingresan no sabemos si está en un estado vegetativo persistente o es que, ¿no es cierto?, ya vino, digamos así, en unas pocas horas. Pero la actitud que nosotros vemos, ¿no es cierto?, uno tiene que darse cuenta de esto. Si un paciente entra en coma, estado estuporoso, seguramente va a tener, en principio, si quieren, una flacidez, pero si es crónico va a tener el estado
¿no es cierto?, de contracción, espasticidad. Entonces, eso nos marca la diferencia. Ya al solo ver esto, vamos a ver, pensar que el paciente que ingresa con las manos en flexión, ¿no es cierto? Entonces, ya este paciente es crónico, no tiene una lesión neurológica crónica, pero si no, entonces yo tengo que pensar que es algo agudo, ¿no es cierto? Ahora, en el estado mental, si el paciente está despierto, tengo que ver que si está orientado, si está confuso o si tiene un deterioro cognitivo progresivo. Ahora, si yo veo que está orientado, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver si está orientado en tiempo, persona y espacio, ¿no es cierto? Es lo que a ustedes les enseñaron, orientado en las tres esferas, ¿no es cierto? Orientado, tiempo, persona y espacio. Confusión. Muchas veces el paciente se confunde al hablar. Responde, pero en algún momento se confunde. Entonces el paciente está parcialmente orientado o totalmente desorientado. Entonces, paciente confuso. Y el deterioro cognitivo. El paciente está totalmente perdido, dice que, ¿no es cierto?, habla, responde cualquier cosa, ¿no es cierto?, pero ¿por qué? No es de ahora. ¿Hace cuándo está? Se pregunta la familia. No, hace varios años. Entonces tiene un deterioro cognitivo progresivo, es lo que se llama en los ancianos, ¿no es cierto?, la famosa demencia senil, ¿no es cierto?, la demencia senil. No es el famoso Alzheimer, porque generalmente todos dicen, el paciente que tiene problemas de memoria, dice, no, tiene Alzheimer, y no es así. Tiene una demencia, un deterioro cognitivo, ¿no es cierto?, trastornos mnésicos, que dentro de las demencias hay una lista larga de causas de por qué el paciente puede tener una demencia. Entonces, es importante saber eso, y en el lenguaje tenemos que entender si habla perfectamente, coherente, o entiende, ejecuta órdenes, pero no puede hablar, o directamente no habla. Entonces, en esto que estamos investigando, si el paciente tiene afasia, la famosa afasia de comprensión y la afasia de expresión. Cuando hablamos de la afasia de comprensión, nos referimos a la afasia de Wernicke, y a la afasia de expresión hablamos de la afasia de Broca, ¿no es cierto?, Wernicke y de Broca. Entonces, fíjense, ya solamente buscando el nivel de las funciones corticales, ya nos damos cuenta y por ahí ya llegamos a un diagnóstico. Entonces es importante hacer este diagnóstico y empezamos ahora sí a hacer el examen neurológico. Entonces cuando hacemos el examen neurológico, en general lo que hacemos es buscar la función de los pares craneales. Cuando hablamos de la función de los pares craneales, ¿no es cierto?, vamos a ver desde el primer par craneal hasta el 12. Este examen seguramente ya lo hicieron cuando les enseñaron a hacer el examen en semiología, solamente que no les explicaron, ¿no es cierto?, la importancia que tiene. En cualquier examen de cualquier especialidad, siempre van a hacer esto. Siempre. Por ejemplo, un paciente traumatológico se rompió el brazo, qué sé yo. Le van a preguntar, ¿cómo se llama? Etcétera, ¿dónde vive? De examen de las funciones corticales. Habla, sí, habla. ¿Está deteriorado neurológicamente? Sí. ¿No es cierto? Y tiene lesión, que no puede mover el brazo, entonces tenemos que saber si es la lesión a nivel de la corteza cerebral o es lesión de las ramas del plexo braquial. Entonces, fíjense ustedes, siempre ingresa, ¿no es cierto?, el examen neurológico de los pares craneales. En un abdomen pasa lo mismo, en la parte ginecológica pasa lo mismo. Por eso es que tenemos que aprender que en los pares craneales el primer par es el olfatorio, el segundo el óptico, ¿no es cierto?, el tercer par es el oculomotor común, el cuarto el patético, el sexto el motor ocular externo, el séptimo el facial, el octavo el vestíbulo coclear, el noveno es el gloso faringeo,
el 10º es el vago, ¿no es cierto? El 11 es el espinal, ¿no es cierto? Y el 12 el hipogloso. Entonces, ya sabemos que los pares craneales son de esta manera y entonces tenemos que entender dónde está más o menos ubicado cada par craneal. El óptico, digo, el olfatorio en general se ubica ¿dónde? A nivel de lo que son las fosas nasales, que se van a conectar con ¿dónde? Con el bulbo olfatorio. ¿A través de dónde? A través de la lámina cribosa, ¿no es cierto? A través de la lámina cribosa. El segundo par es el óptico. Empieza ¿dónde? A nivel de lo que es el globo ocular, ¿no es cierto? Lo que es la retina y tiene un recorrido largo ¿hasta dónde? Hasta la región occipital. Hasta la región occipital. El motor ocular común, el patético y el motor ocular externo son los llamados los oculomotores. Los oculomotores encargados del movimiento de los ojos. Estos oculomotores se encargan de los movimientos oculares extrínsecos y también intrínsecos. Los encargados de los movimientos intrínsecos es el tercer par craneal y de los movimientos oculares extrínsecos se encargan el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Entonces, cuando uno hace examen, examinamos los tres pares craneales. Tenemos al quinto par craneal, es el trigémino, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Saber la sensibilidad de la cara, el reflejo corneano, ¿no es cierto? Y esta rama termina en tres: la región frontal, maxilar y mandibular, que cuando lesionan este par o se lesiona este par por cualquier causa, da la enfermedad lo que se llama la neuralgia del trigémino, ¿no es cierto? La neuralgia del trigémino, que se manifiesta con mucho dolor facial. Ahora, tenemos al séptimo par craneal. Esto es mucho más sencillo, el facial, que encargado de la inervación de los músculos de la cara. Los músculos de la cara, ¿no es cierto? Que esos son los que, cuando hay una lesión, ¿no es cierto?, vemos lo que se llama la parálisis facial, ¿no es cierto? Y lo más frecuente es la parálisis facial a frigori, o lo que se llama la parálisis de Bell, ¿no es cierto?, o la parálisis facial periférica, que cuando vemos eso hay una desviación de la cara para un lado, ¿no es cierto? Tenemos al vestíbulo coclear y el acústico. Es el octavo par craneal. Este paciente que tiene esta lesión va a tener ¿qué cosa? Alteración del equilibrio y alteración de la audición, ¿no es cierto? Alteración de la audición. Entonces el paciente se nos manifiesta, o al examen encontramos esto y ya pensamos que vemos que el paciente tiene lesión del octavo par craneal. Tenemos al noveno, que es el glosofaringeo, ¿no es cierto?, que es encargado de la inervación de ¿qué? De todo lo que es la orofaringe. Lo mismo que el décimo par craneal. Entonces, en esto, ¿qué es lo que examinamos? Examinamos el reflejo nauseoso. Examinamos la simetría del velo del paladar, ¿no es cierto? Cuando examinamos la orofaringe, estamos examinando el noveno y el décimo par craneal. ¿Por qué? Porque juntos inervan esa parte, pero la diferencia es que el vago se va hasta el abdomen. Entonces, aparte de esto, si yo veo que el paciente tiene una alteración en la vocalización y el paciente tiene una disfonía, el paciente seguramente tiene una lesión del décimo par craneal. ¿Por qué?
porque este par va a inervar ¿qué? A las cuerdas vocales. Entonces, fíjense ustedes, solamente con algún signo o síntoma que encontremos, ya a veces llegamos a un diagnóstico. El espinal es mucho más sencillo, el espinal o accesorio va a inervar muchos músculos, pero lo que nos interesa saber es que inerva qué cosa. El músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, si nosotros vemos que el paciente está torcido la cabeza, ¿no es cierto? Sé que tiene lesión del espinal, ¿no es cierto? Ahora, el hipogloso es el último par craneal que va a inervar qué cosa. La lengua. Entonces, nosotros cuando vemos que al examinar, ¿cierto? Nos enseñaron en semiología, ¿no es cierto? Esto que se lo voy a repetir, ¿no es cierto? Cuando examinamos al paciente, es una torundita, un bajalenguas, abra la boca, saque la lengua y diga ¡ah! ¿No es cierto? Les enseñaron eso. ¿Para qué les enseñaron eso? Para ver qué. No sé, para cualquier cosa, les enseñaron, pero nunca les explicaron por qué. ¿No es cierto? Pero, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos esa maniobra, estamos viendo el dedo del paladar, la úvula, estimulamos el reflejo nauseoso. Entonces ya estamos examinando qué cosas, el noveno y el 10º par craneal. Ahora ya saben. Y cuando decimos abra la boca y saque la lengua, estamos examinando el hipogloso, ¿no es cierto? Decimos abra la boca y saque la lengua, lleva a la izquierda, lleva a la derecha, arriba, abajo, no sabemos ni para qué. Ahora sí sabemos el movimiento, ¿no es cierto?, de la lengua para examinar el hipogloso. Entonces, fíjense ustedes que hay muchas cosas que seguramente no les explicaron en detalle en semiología, que por ahí lo aprendieron, ¿no es cierto?, pero no sabían por qué. Pero ahora sí ya sabemos, ¿no es cierto?, de por qué se hace cada maniobra. Porque cada maniobra, cada movimiento tiene una razón de ser. No es al azar cualquier cosa. ¿No es cierto? Bien. Otra de las cosas que nos interesa es el sistema motor para ver el tono, la fuerza y los movimientos anormales. Cuando nosotros vemos el tono, en general vemos la posturas anormales, para ver si tiene atrofia, hipertrofia, fasciculaciones en la inspección, solamente al mirar. Y a la palpación siempre se tiene que palpar ambos miembros superiores, izquierdo y derecho, ambos emitórax, examinar los miembros inferiores, ver la flexión, extensión, ¿no es cierto? Entonces, ver cómo es los movimientos de los brazos, movimientos de los miembros inferiores, movimiento del cuello, del tórax, ¿no es cierto?, para ver si tiene, para ver descartar hipertonía, hipotonía, a veces rigidez, espasticidad, ¿no es cierto? Si tiene el paciente tiene movimientos normales, las funciones, el tono está normal, va a poder mover normalmente, flexionar todo eso, pero si tiene alguna lesión aguda puede tener una flacidez. Entonces, cuando hay una lesión aguda, siempre en la parte motora el tono es flácido, mientras que si es crónico, a veces es hipertónico o espástico, ¿no es cierto? Entonces, en esto se usa la fuerza de la escala, en general la de Daniels, la que más se usa es, ¿no es cierto?, la clasificación, decimos, bueno, la fuerza está 3 en 5, 3, ¿no es cierto?, ya aprendieron eso. Entonces, los movimientos anormales en general ven al paciente cómo, ¿no es cierto?, ingresa, cómo camina, cómo se mueve. Y a veces el paciente ingresa a la consulta y con las manitos temblando y apenas caminando. Entonces ya sabemos que es un movimiento normal, que
rápidamente se me viene a la cabeza, este paciente tiene Parkinson, ¿no es cierto? Tiene Parkinson. O viene el paciente con la mano colgada así, ¿no? Entonces, y no lo puede controlar. Esto seguramente tiene una lesión de qué? Del plexo braquial, desafrentación, porque no puede controlar. Pero si el paciente viene con la mano, inflexión, rotación y camina de esta manera, este tuvo una lesión cortical, pero hace tiempo, con que tiene espasticidad. Ya, eso ya es crónico. Entonces, fíjense ustedes, solamente al ver eso, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos las distonías, el balismo a la correa, todo eso, seguramente si ustedes se ponen a revisar, ¿no es cierto? Son movimientos anormales que generalmente vienen los pacientes y caminan así, ¿no es cierto? Caminan, no pueden controlar, ¿no es cierto? Movimientos de balismo correal. Y las mioclonías son movimientos finos de grupos musculares. Entonces, todo eso nosotros tenemos que observar en un paciente. Entonces, todas estas cosas nos indican algo de alguna enfermedad. Entonces, fíjense ustedes, solamente con la inspección de la parte de los movimientos en el sistema motor, ya nos indica un montón de sintomatología que nos va a orientar. La sensibilidad. Cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de la sensibilidad superficial y la profunda. Y si nosotros hablamos de la sensibilidad superficial, siempre tenemos que hacer comparativo izquierda-derecha. La hiperestesia, dolor, hiperestesia, ¿no es cierto? Distribución metamédica, ¿no es cierto? Comparando derecha-izquierda. Distal proximal. Entonces, nos interesa saber. Pero siempre superficial, metamédicamente ver a qué metámera corresponde, el nivel sensitivo, si es una mitad del cuerpo, si es el brazo, la pierna, o si es la mitad del cuerpo para abajo. Todo eso revisando al examen superficial. Cuando hablamos de sensibilidad profunda, generalmente es el vibratorio o el pinchazo, ¿no es cierto? Pinchamos y a veces el paciente no siente. Entonces hay una lesión de la sensibilidad profunda o el vibratorio cuando usamos el diapasón para ver si, ¿no es cierto?, el paciente siente, ¿no es cierto?, esto de la sensibilidad profunda. Tenemos los reflejos osteotendinosos y en esto necesitamos hacer los exámenes con las líneas de reflejos y tenemos el bicipital, el tricipital, el estilo radial, el patelar, el aquiliano. Los cutáneos, tenemos los cutáneos abdominales, el cutáneo plantar, que es el Babinski, el famoso Babinski, y en cuanto a la parte de lesión frontal, tenemos los reflejos de liberación, el hociqueo, el palmomentoniano y el chupetero. Ahora acá en el osteotendinoso, el bicipital, ¿a qué metámeras o a qué raíces corresponde? En general, al 3, al 4 y al 5. El tricipital en general hace 7. El estilo radial hace 5 S6, el patelar a L4 y el aquiliano S1. Estos son, digamos, las raíces que van a dar inervación a este tipo de reflejos que cuando vemos que está disminuido, hay una lesión en esa raíz, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los cutáneos abdominales, en general vamos a revisar qué cosa, ¿no es cierto? Los reflejos del abdomen superior, medio inferior, bilateral, y vamos a ver que si hay lesión en ese nivel, entonces pensaremos que hay lesión a nivel de las raíces dorsales, y el cutáneo plantar abajo, ¿no es cierto? Y estimulamos la planta del pie, el borde externo del pie. Si vemos que el dedo gordo hace una extensión, ¿no es cierto? Vemos que tiene lesión de la vía piramidal, lesión de la vía piramidal. Entonces, fíjense ustedes que
En Babinski normalmente no tiene por qué haber, pero por ejemplo en los pacientes pediátricos lo vemos, es normal. ¿Pero por qué es normal? Por inmadurez del sistema nervioso, ¿no es cierto? Lo mismo que, ¿no es cierto?, el hociqueo, el palo mentoniano, el chupeteo en los pacientes pediátricos es normal por la inmadurez cerebral. Porque seguramente alguna vez, seguramente usted tiene sobrinos, nietos, mejor dicho, hijos, y se le acerca algo abajo el dedo, ¿no? Y inmediatamente quiere agarrar para chupar. Si le metemos el dedo, lo que hace es el reflejo de chupar, ¿no es cierto? O le agarramos la manito, pasamos el dedo y lo primero que hacen es sellar, ¿no es cierto? Son reflejos normales en los pacientes pediátricos, pero en una persona adulta eso es patológico. Es patológico por lesión de la región frontal, liberación frontal. Es patológico, no tiene por qué haber esto. Entonces, fíjense ustedes que todo esto ya nos indica dónde está la lesión. Por eso es importante tomar en cuenta el examen neurológico y entender, digamos, paso a paso, todas las maniobras que hacemos nos indican dónde vamos a tener la lesión en nuestro paciente. En cuanto a la coordinación, encontramos ya, vamos a examinar lo que es el cerebelo. Entonces, en este paciente del cerebelo, ¿no es cierto?, tenemos la exploración, el lenguaje, la prueba índice nariz, alteración vestibular, prueba dedo a dedo, talón rodilla. Entonces, cuando vemos esto, estamos examinando lo que es todo lo que es la parte de coordinación del cerebelo, ¿no es cierto?, para ver que el paciente muchas veces ingresa como mareo, que dice no puedo controlar, cuando miro a un lado se mueve el ojo, ¿no es cierto?, y al examen vemos la maniobra de lo que se llama la dismetría. Cuando hacemos la maniobra de, ustedes les enseñaron el examen, ¿no es cierto?, ponga las manos al costado, con la punta del dedo y se toque la nariz, ¿no es cierto?, y vemos que a veces no se toca, a veces va donde sea, ¿no es cierto?, hay una dismetría. Entonces, cuando vemos esto, hay una alteración en la coordinación. A veces el paciente ingresa, ¿no es cierto?, y abre los pies para que camina, ¿no?, para no caerse, para tener equilibrio, aumento a la base de sustentación. Entonces, todo esto nos indica alteración de lo que es la fosa posterior. La prueba del dedo a dedo es como que cuando dice, no, toque mi dedo, entonces a veces no controla, ¿no es cierto?, no calcula. Entonces, eso también nos indica alteración de la coordinación y lo que el paciente, si no puede hacer por eso, la prueba talón rodilla, el talón del lado del pie derecho, por ejemplo, va hacia la rodilla y tiene que bajar por el borde del pie. Si eso no coordina, también hay una alteración de la coordinación, o hay una lesión en lo que es la fosa posterior. Y de la fosa posterior, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al cerebelo, los dos hemisferios cerebelosos y al medio que tenemos al vermis. Eso es anatomía básica. Eso tienen que saber, ya lo llevaron ustedes. Entonces, para entender, por eso la parte neurológica tienen que tener base de anatomía. No estoy diciendo la anatomía profunda, la básica, lo más sencillo para entender. Entonces, fíjense ustedes que todo eso, ¿no es cierto?, nos ayuda a ver. Y finalmente tenemos la estática, mantenerse el pie, brazo al frente, flexión del codo, es la prueba que nos enseñaron hace rato. Pasa al frente, extienda los brazos, manos, palmas arriba y cierre los ojos y mantenga, ¿no es cierto? Y ver. Si eso, en esa prueba, cae un brazo o simplemente empieza a rotar, significa lesión de la vía piramidal. Y si no mantiene, nada. Entonces el paciente está normal. Entonces fíjense que, entre las cosas, la marcha. Ya se nos dije cómo puede ingresar.
¿no es cierto? ¿Cómo ingresar al hospital, a la emergencia? ¿Cómo ingresa al consultorio? ¿Qué tipo de marcha? A veces el paciente ingresa y se agarra así. Entonces ya sabemos que el dolor está más o menos localizado en esa parte, ¿no es cierto? O a veces el paciente, ya se lo dije, el paciente viene de esta manera. Tiene una marcha espástica por lesión antigua, ¿no es cierto? O lesión, pasitos cortos con movimientos anormales, a marcha parkinsoniana, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, todo esto nos va a marcar el tipo de patología, la marcha nos va a marcar la patología que puede tener. Entonces, cuando hay la marcha de Turner, por ejemplo, hay por lesiones de la parte periférica, el cordón posterior, a veces sistemas del cerebro y a veces lesiones del tálamo, a veces hay lesiones, digamos, de simplemente el miembro inferior y el resto no. Entonces el paciente tendrá una paresia del miembro inferior por lesión de qué? Del nervio ciático, ¿no es cierto? Todo esto nos indica que el paciente tiene algo. De acuerdo a la marcha, a veces ya directamente, a veces llegamos a un diagnóstico de dónde puede estar la lesión. Otros signos que no están dentro de lo que es el examen neurológico habitualmente es esto: los signos benignos, los pulsos periféricos, ¿no es cierto?, que nos van a orientar qué cosa. Cuando el paciente se queja mucho de dolor, no puede mover el miembro inferior y todo eso, a veces buscamos los pulsos periféricos, el pulso periférico fundamentalmente, a veces hay una trombosis que no le permite mover. No, pero eso no es una parte neurológica, es una parte vascular, pero el paciente no lo puede mover y como no puede mover, piensas, es un problema neurológico y no nos traen a nosotros. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que descartar ese tipo de cosas. Otras cosas, los signos benignos. ¿Cuáles son los signos benignos? La rigidez de nuca, la famosa nucalgia, ¿no es cierto? La rigidez de nuca. Y otras de las cosas, para entender los signos benignos, ¿qué hacemos? La prueba de Kerner y la prueba de Brudzinski, ¿no es cierto? Signo de Brudzinski, levantamos el cuello y hay flexión de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Entonces, esto nos marca que el paciente tiene un problema de signos benignos. ¿En qué patología encontramos signos benignos? Fundamentalmente en una meningitis. Pero para que sea una meningitis, ¿qué es lo que tiene que tener además de esto? ¿Qué tiene una meningitis? Alza térmica, fiebre. Si el paciente tiene rigidez de nuca más fiebre mayor a 39 grados, con seguridad es una meningitis. Una meningitis puede ser bacteriano o viral, ¿no es cierto? La mayor frecuencia de las meningitis son virales, no bacterianos. Entonces, fíjense ustedes, ya con el solo hecho de hacer esta maniobra de la rigidez de nuca o los signos meningios más la fiebre, ya llega el diagnóstico. Es una meningitis. Tengo que hacer una prueba de líquido cefalorraquídeo para confirmar mi diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que cuán importante es el examen neurológico básico con todos los pasos que hacemos para llegar a un diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un signo meningio sin fiebre? Paciente que tiene rigidez de nuca sin fiebre. Este paciente probablemente tenga otra cosa más, cefalea. Entonces, cuando yo veo que un paciente, cualquiera de ustedes, viene con mucha cefalea, rigidez de nuca, entonces yo tengo que pensar que
tienen un sangrado por ruptura de una aneurisma cerebral que se llama la hemorragia subaracnoidea. Porque el paciente no tiene fiebre, pero tiene rigidez de nuca, tiene cefalea. Fíjense ustedes que los signos meningios, ¿no es cierto? Tenemos que pensar de esta manera. Cuando tiene fiebre, el paciente tiene meningitis. Si tiene mucha cefalea, sin fiebre, hemorragia subaracnoidea. Bien, seguimos. Entonces es importante hacer todo esto, paso a paso. El examen progresivo siempre secuencial, no repetir las maniobras, siempre el estado de conciencia, la parte motora, los pares craneales, la sensibilidad, los reflejos osteotendinosos, siempre en el mismo orden. Si ustedes hacen esto secuencialmente, nunca se van a equivocar y siempre podrán llegar al diagnóstico presuntivo, que en general, cuando se hace un buen examen, el diagnóstico presuntivo casi siempre es el definitivo. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta este tipo de cosas para entender que cuando estemos frente a un paciente y empecemos a hacer los exámenes, el examen neurológico, tomar en cuenta todo esto que estamos hablando. Porque si no hacemos esto, prácticamente nos equivocamos de extremo a extremo y hacemos cualquier cosa y nos equivocamos en el diagnóstico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? ¿Sí? Muy bien. Si no hay más preguntas, terminamos la clase por hoy.